Hola a todos, sean bienvenidos a esta presentación donde se hablará y enseñará sobre la teoría analítica de números. Presentación realizada por mi persona, David Tadino. Comencemos. ¿Qué es la teoría analítica de números? Cuando hablamos de la teoría analítica de números, seguramente pensaremos que se trata sobre el análisis de los números, y en parte tendríamos razón. La teoría analítica de números es una rama de la matemática donde se utilizan métodos del análisis tales como el análisis de variable compleja o la transformada de Fourier para estudiar las propiedades de los números enteros. ¿Cuándo nació? Se considera que comenzó en el año 1837 con la introducción por Peter Dirichlet de sus funciones L. Es él a quien se le atribuye la creación de la teoría analítica de números, un área en la que demostró varios resultados profundos. Tuvo herramientas fundamentales, muchas de las cuales luego recibieron su nombre. La teoría analítica de números se puede dividir en dos ramas principales, más por el tipo de problemas que intentan resolver que por las diferencias fundamentales de estas. La teoría de los números multiplicativos se ocupa de la distribución de números primos o el número estimado de números en un primer intervalo e incluye el teorema de los números primos y el teorema de Dirichlet sobre progresiones aritméticas. Por su otra parte, la teoría adictiva está interesada en la estructura adictiva de los enteros. Por ejemplo, la conjetura de Goldbach de que todo entero por mayor que 3 es la suma de dos primos. Ejemplo, 24 es igual a los números primos 19 y 5. Uno de los principales resultados de la teoría adictiva es el problema de Waring. Hablemos un poco del teorema de Dirichlet en la teoría analítica de números. Uno de los problemas clásicos en la teoría de números es la ubicación de los números primos en el conjunto de los números naturales. El teorema de Dirichlet establece que n son números naturales coprimos, hay infinitos primos en la sucesión n más a, 2n más a, 3n más a. Las demostraciones conocidas de este teorema son difíciles. La prueba original de Dirichlet usa teoría analítica de números y hay otras posteriores más algebraicas, en algunos casos particulares demostraciones de este teorema más elementales. Por ejemplo, la demostración de la infinitud de números primos que se encuentra en los elementos de Euclides del siglo III a.C. La hipótesis de Riemann en la teoría analítica de los números. La hipótesis de Riemann fue formulada en el año 1859 por el matemático alemán Georg Riemann y, aunque de manera algo compleja, está directamente relacionada con los números primos, aquellos que son divisibles por uno o por sí mismo, y su pauta de distribución a lo largo de la serie de números naturales. Como no era una parte central de su investigación, el propio Riemann ni siquiera lo demostró, lo obvió, y desde entonces la comunidad matemática ha intentado hacerlo sin éxito. Inclusive en el año 2000, el Instituto de Matemáticas de los Estados Unidos la concluyó como uno de los problemas del milenio, ofreciendo $1.000.000 a quien lo demostrara. Quién sabe, tal vez algún día alguno de nosotros lo haga. La hipótesis en sí se deriva de la llamada función z de Riemann, que se define como la suma de los inversos de los números enteros elevados a una potencia que se llama habitualmente s. Ok, en español esto quiere decir que ez es igual a suma 1 por n elevado a la s, donde n es cualquier número entre 1 e infinito. Al alimentar esta función, a veces el valor resultante es cero. Algunos de estos ceros son triviales y fáciles de predecir, pero otros no. Tan solo se sabe que están sobre una cierta región del plano. Lo que Riemann intuyó, esto consiste en su hipótesis de paso, es que todos están alineados sobre una misma recta de ese plano. Riemann descubrió además que la posición de los ceros de la función determina la posición de todos los números primos. Al final son como dos caras de la misma moneda.
La importancia de todo esto radica en que no existe ninguna fórmula o patrón que prediga la frecuencia de aparición de los números primos. Lo más parecido es el teorema de números primos, que predice, con cierto margen de error, cuando aparecen los primos dentro de una serie de números naturales. El teorema de números primos viene a decir que aparece con menor frecuencia según va aumentando el número de sus dígitos. Esto hace que los primos sean una rara avis en el mundo de los números. Un ejemplo es un sorteo de lotería. Digamos que el 18 de abril se juegan 85 distintos, de los cuales 8.277 son primos. La teoría de números primos diría que hay 9.395 números primos, así que el margen de error es bastante grande. La rareza de los números primos y su escasez los hace muy útiles en la codificación de mensajes, como los que facilitan las transacciones por Internet. Lo que implica la hipótesis de Riemann es cuán grande es la variación de la posición exacta de los números primos respecto a la que es dada por la teoría de números primos. La hipótesis no predice la posición de todos y cada uno de los primos, pero impone un límite al error de la teoría de números primos. En Kelly se diría que los números primos son bastante rebeldes, pero que la hipótesis de Riemann impone un límite a esa rebeldía. Toda esta exposición fue un breve resumen de la teoría analítica de números, sus teoremas y sus aportes. Agradezco todo su amable atención. Hasta pronto.